Olá para todos e todas, bem-vindos a esta live cultural Educação na América Latina. A convidada de hoje é a professora André Hidalgo, é diretora do Departamento de Espanhol como Língua Estrangeira da Universidade Tecnológica Nacional, UTN, no campus Avellaneda. Ela tem mestrado em ensino de espanhol como língua estrangeira pela UNC, é licenciada em tecnologia educativa também pela UTN, é professora de castelhano, literatura, latim e grego, né, no INSP, Argentina, e assessora técnico-pedagógica da Direção de Educação Média de Caba, de Argentina. Professora, é um prazer e esta atividade cultural sobre educação na América Latina é uma atividade do Laboratório de Comunicação e Tecnologia LabTech, da FATEC Itacoaxetuba, Centro Paula Souza, com auxílio pesquisa da Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Professora Andréia, gratidão pela presença, pela participação. E temos 4 pontos para conversar. O primeiro é sobre a tua relação com São Paulo, com a FATEC Itacoaxetuba. Acho que desde 2014, a professora Elizabeth Herrera e eu vemos trabalhando com a professora Hidalgo, com grande prazer. Depois também pensarmos a sua atual pesquisa, tua investigação, como se está no momento, tua investigação. E vamos falar também um pouco sobre o impacto tecnológico, como que a professora está vendo isso na educação do ensino superior, em especial os politécnicos, a educação tecnológica. E por último, mas não menos importante, um panorama aí que a professora pesquisa bastante a América Latina, o Mercosul, como que a professora está vendo as questões que envolvem a nossa educação, seja pelo espanhol, português, enfim. Somos los hermanos e estamos a hablar. Por favor, André Hidalgo, professora, muitas gracias. Wilton, un placer, un gusto enorme estar en contacto nuevamente, continuar pensando y trabajando en conjunto por una América Latina unida, por un sentido de una educación humana, una educación capaz de entender la realidad compleja, tan diversa, tan heterogénea, sin intentar homogeneizar, ¿no? Que ha sido tal vez uno de los grandes problemas que ha tenido la educación en la historia, ¿no? A lo largo de la historia, y en esta posibilidad de poder pensar una educación que se centre en lo humano y que respete al sujeto en su verdadera identidad. Y yo creo que el partir de la verdadera identidad, de entender quiénes somos, de sabernos, de reconocernos, y esto tiene que ver con género, esto tiene que ver con de dónde provenimos, esto tiene que ver desde el núcleo más íntimo familiar, del conocimiento y el respeto, por eso que somos desde el núcleo básico, hasta aquello que tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestro pasado, y con esta idea de no tapar, de no ocluir aquello que nos hace diferentes, porque lo que nos hace diferentes es lo que verdaderamente enriquece. Y en la historia, desafortunadamente, de América Latina, a partir de la conquista y de la colonización, sabemos que esta idea de castellanización, bueno, en nuestro caso, no en Brasil, pero esta idea de homogeneizar, de que tenemos que ser diferentes, ha traído conflictos que son internos y que trasuntan todo lo que tiene que ver con el plano educativo, con el plano social. Nuestros estudiantes, por ejemplo, en la universidad, no reconocen si provienen de alguna etnia, por ejemplo, originaria. Sienten vergüenza de eso, ¿no? Y la escuela, desde la escuela y desde la universidad, siempre se tiende a tapar, a ocluir lo que es diferente. Y con esto incluyo todo, ¿no? Lo neurodivergente, lo diferente en todo sentido, los grupos trans, aquellos que por alguna razón la norma considera que no cuadran. Y es imposible construir en ningún plano, pero principalmente en el plano educativo,
si no nos reconocemos en esas diferencias. Y desde ese lugar, desde esa postura ideológica, parte también nuestro vínculo, Wilton, con ustedes, con Elizabeth, con el Centro Paula Sousa, pero principalmente, y quiero destacar, a la FATEC Itacoaquecetuba, que aprendí a mencionar. Creo que ahora el nombre Itacoaquecetuba E suena como debe ser. Porque parte de ese concepto de reconocernos en lo diferente, de ver aquellos puntos que tenemos en contacto y de pensar, o por lo menos de salirnos de ese concepto de, bueno, nuestros estudiantes no pueden porque provienen posiblemente de zonas desfavorables o porque provienen de situaciones, bueno, si nosotros no empezamos a corrernos de esas etiquetas, de esos motes, nunca vamos a poder construir. Y casualmente, con ese concepto de que son esos estudiantes con tal vez más situaciones de vulneración los que más tienen para dar, y que cuanto más oportunidades damos, muchos más resultados vamos a tener. Posiblemente más resultados que aquellos estudiantes que tienen todo, ¿no? Todo servido, todo mucho más simple. Es de donde nace este concepto de trabajar con nuestras facultades, que tienen primera generación de estudiantes que ingresan a la universidad, que vienen muchas veces de situaciones muy desfavorables, que trabajan, además de estudiar, pero que creen en un mundo mejor a través de la educación. Y eso que siento y que sentí cuando visité Itacoaquecetuba fue muy motivador. Fue realmente una sensación única porque es el sentir que existen espacios de lucha iguales al que tenemos acá, que existen espacios en donde lo diferente construye, en donde lo diferente no debe ser tapado, no debe ser ocluido, justamente lo contrario. Ese diferente es digno de admiración, porque todo lo logra con un sacrificio muchas veces mucho mayor y consigue resultados que por lejos muchas veces exceden lo que nosotros mismos esperamos. Entonces, en esa idea común, ¿no? Surge este vínculo tan especial con la FATEX, pero puntualmente con Itacoaquecetuba. Siento mucho orgullo de haber pisado esa facultad, siento mucho cariño por FATEC Itacua, y además siento un vínculo imposible de romper, ¿no? Con nuestros estudiantes, nuestros colegas, con los que tanto tenemos en común. muitas graças. Muito belas palavras. E o que está neste momento a investigar? Que passa em tua investigação atual, por favor? Bueno, y hablando de diferentes y diferencias, yo me dedico, vos sabés, al contraste, al estudio contrastivo de español y chino, y es un área en Argentina bastante poco explorada, y bueno, mis investigaciones giran siempre en torno a esas cuestiones, pero básicamente tiene que ver con la lengua, obviamente, porque la lengua nos atraviesa, ¿no? Como dice la antropología lingüística, no es que nosotros hablamos a través de la lengua, es la lengua la que habla a través de nosotros, y ahí, ¿no es cierto?, nos construimos como sujetos y construimos nuestra identidad, pero de pensar siempre en esta perspectiva intercultural. Y cuando hablamos también de Brasil, cuando hablo de México, cuando hablo de Argentina, siempre estoy pensando en esta idea de interculturalidad atravesándonos, ¿no? como sujetos y en nuestra construcción. Y siempre desplazándonos de esa mirada etnocéntrica y excluyente, ¿no? En donde el otro es el diferente. Y a partir de allí surge la curiosidad, el deseo, el interés de ver qué pasa con esa comunidad sinohablante que está asentada en Argentina desde hace muchos años. Las, digamos, masas migratorias han cambiado. Actualmente nosotros recibimos más migración de Venezuela, Paraguay, Bolivia, no tanto de China como tuvimos en algún momento, aunque siempre recibimos migraciones de los países hermanos latinoamericanos, pero bueno, China actualmente es mucho menor, esa masa migratoria tiene que ver claramente con políticas migratorias, ¿no? Que exceden nuestras voluntades educativas o nuestra perspectiva,
pero sí permitió reafirmar esta concepción de mirada intercultural, ¿no? Que ya venía como trayendo desde la universidad, que tenía que ver no con la suma de culturas, sino con el diálogo entre culturas. ¿Y cómo puedo dialogar con lo que no conozco? Entonces, muchas veces escuchamos frases comunes como, esto es un chino para mí, esto está en chino, para significar que algo es muy complejo o muy difícil. Y en ese estereotipo solo hay temor a lo desconocido, ¿no? Y tal vez es lo que nos pasa todo el tiempo cuando nos enfrentamos a un estudiante que proviene de Paraguay, que proviene de Brasil, cuando su lengua materna no es el español. Y muchas veces tiene que mascarar, ocultar su verdadera identidad para no enfrentarse, ¿no es cierto?, a esas cuestiones de prejuicios de los otros que tanto pesan en nuestra vida, en nuestra carrera, en todo lo que tiene que ver con la construcción de nuestros afectos y con nuestra educación. Porque una educación sin amor y sin afecto no es posible. Sí, sí, La humanización de la educación y sobre todo pensando en la inteligencia artificial, en los avances que tienen las nuevas tecnologías. Justo me preguntabas sí, sobre tecnologías. Bueno, yo trabajo en la UTN, que es la Universidad Tecnológica Nacional. Como recordamos siempre, y creo que está bien recordarlo, es la única federal de toda la Argentina, ¿no? Es una universidad que aparece distribuida a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, y eso no es habitual en las universidades argentinas. La UBA, es la Universidad de Buenos Aires, está focalizada en Buenos Aires, la sí, Universidad Nacional de Córdoba está en Córdoba, y esta, nuestra UTN, tiene la particularidad de estar distribuida en toda la Argentina. Entonces, esa perspectiva, ¿no?, de interculturalidad que tiene nuestra UTN también se suma a las cuestiones de nuevas tecnologías, porque nace como una universidad obrera, la Universidad Obrera, una universidad que necesita titular aquel que tiene bajos recursos y accede como puede a la universidad, entonces permitiéndole, ¿no es cierto?, el acceso a un nivel superior de educación. Y se compone justamente de masas migratorias, se compone del obrero, ¿no?, del trabajador que de día va a la fábrica y entonces estudia en la universidad aquella obrera durante la noche. Y esa universidad, la UTN hoy, es pionera en nuevas tecnologías. De hecho, a todos los docentes nos piden, nos convocan que nos formemos, por ejemplo, en inteligencia artificial. Nosotros hicimos un curso bastante profundo de Microsoft. Bueno, nos dieron como muchas capacitaciones y también todo el tiempo nos muestran cómo la inteligencia artificial puede avanzar mucho, puede haber muchos avances, pero nunca se va a perder lo humano, ¿no? Y justamente es cada vez más fuerte el trabajo que tenemos que hacer con inteligencia socioemocional, trabajar las emociones, porque van a ser esos sujetos los que verdaderamente se van a poder posicionar frente a los avances de lo tecnológico, ¿no? Lo ha planteado desde tiempos inmemoriales la literatura de ciencia ficción y nunca, nunca la máquina le ganó al hombre. Y nosotros que creemos en lo humano y que creemos en la educación sabemos que esto no va a suceder. Pero sí es cierto que cada vez se restringe más el mercado laboral, que necesitamos trabajar tanto estas habilidades tecnológicas sí. como aquellas habilidades emocionales que nos permitan sostenernos mejor dentro de ese contexto, ¿no? Entonces creo que es muy importante no perder esa mirada que tiene que ver. Yo siempre digo, Wilton, me conoces de hace mucho tiempo, la I mayúscula de la educación. La I mayúscula de la educación significa una educación intercultural. Siempre nuestra educación tiene que tener diálogo con las otras culturas. No se puede construir sobre sí misma, mirándose siempre a sí misma. De la idea de interculturalidad viene la idea de intercambio internacional, porque no podemos tampoco, es muy bueno conocernos, reconocernos dentro de nuestra identidad local, pero no podemos ocultar qué pasa hacia afuera, no podemos dejar de ver
qué es lo que sucede afuera. Sim, Entonces, si nosotros no tenemos un intercambio, y principalmente con América Latina, cuando nosotros revisamos los números de la ONU, bueno, de todos los organismos que estudian los movimientos que se realizan dentro de las universidades para internacionalización, vemos que los movimientos son siempre hacia Estados Unidos, pero muy ocasionalmente América Latina, que además es la que menos internacionaliza, puntualmente Argentina, es muy poca la internacionalización hacia los países de América Latina. Entonces hay una deuda pendiente aquí, es ahí, ¿no? De educación internacional, también tiene que ver con mirar América Latina. La otra I de la educación es la que tiene que ver con la inteligencia emocional, porque en nuestros claustros, en la universidad, la emocionalidad está mal vista. Esa amorosidad que requiere enseñar no tiene nada que ver con la falta de rigor, ¿no? El rigor sim. académico no tiene nada que ver con la falta de afecto. Y hay a veces, ¿no es cierto?, una mala comprensión de esto. Por eso creo que es muy importante que trabajemos en estas IES y que empecemos a pensar en nutrirnos. Obviamente la inteligencia artificial también la podríamos incluir, eh, pero no dejemos que el árbol tape al bosque, ¿no? Me parece que en términos de Casani, en términos incluso, no sé, si lo pensamos en términos de Humberto Eco, cuando hablábamos de apocalípticos e integrados, Sim, ¿no? sim. Nunca va a faltar la mirada apocalíptica, no, la inteligencia artificial va a destruirnos, va a destruir todo, era como la llegada de la televisión iba a destruir el cine y las salidas al cine. Y bueno, y finalmente tenemos que pensar en esta mirada integrada, ¿no? Esta mirada que tiene que ver con no desconocer, no rechazar lo que no conocemos. Porque así como tenemos estos prejuicios con chinos diciendo esto es un chino para mí, que en definitiva está escondiendo un temor a aquello que no conocemos, no hagamos lo mismo con las nuevas tecnologías. Tenemos que conocerlas, tenemos que apropiarnos de ellas, pero desde una postura crítica y desde una postura de construir a partir de lo humano, ¿no? Nunca dejando de lado esta visión de lo que somos y de a dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo como seres humanos. Penso que é uma mirada muito sensível para uma ordem de inteligências. Tanto se pode pensar a inteligência artificial, mas também não deixar de relacionar as pessoas, o sujeito, com sua inteligência emocional. Para mim, é a ideia de produção de subjetividade. Como escutar, como perceber, como trocar, ou no caso aí, intercambiar, né, entre a docência, o processo de ensino-aprendizagem e o desenrolo, o desenvolvimento que em português falamos, sobre as novas perspectivas que vão impactando no cotidiano, né? E quando pensamos América Latina, essa educação para a América Latina, que gosto muito da sua observação de internacionalização, não apenas olharmos para o, o norte, né? Seja os Estados Unidos, seja a Europa, mas olharmos para o câmbio, a troca, a ideia de uma América Latina forte. Como te pensas esta educação na América Latina? Como você tem aí percebido? Y creo que América Latina tiene mucho por trabajar, como dije, creo que los desafíos pueden ser nuevos, pero los problemas son viejos. Entonces, si no continuamos trabajando en esta idea de internacionalización, en esta idea de reconocimiento, en esta idea de tener también, incluso yo creo que América Latina se debe parámetros propios evaluativos de los niveles de educación. Porque siempre nombramos las normas PISA, nombramos OCDE, nombramos, no sé, diferentes instrumentos de evaluación,
que muchas veces poco tienen que ver con nuestras realidades y que honestamente no dan cuenta. Pueden ser un parámetro más, no lo descarto. Creo que, bueno, es un parámetro, bienvenido sea, pero también hay que tomarlo en contexto. En- Creo que de ninguna manera podemos evaluar, ni siquiera podemos evaluar regionalmente, ¿no? Dentro de nuestro propio país, a todas las comunidades las podemos evaluar con los mismos criterios, pero pensar un criterio a orden nacional, internacional, en el que todos los países tengan las mismas condiciones, y me parece que no es así. Los países no tienen las mismas condiciones, las regiones no tienen las mismas condiciones, y los parámetros, por ende, no deberían ser los mismos. Entonces, siempre está nuestra preocupación. Estamos por debajo, estamos en el número 60 en el lectocomprensión o estamos por el número 70 en habilidades matemáticas. Uy, estamos por encima de Brasil, uy, estamos por debajo de... Pero la realidad no tiene que ver con eso. Me parece que nuestros parámetros tienen que ser otros y que América Latina debería construir los propios. Es muy ambicioso, pero debería ser un objetivo. Debería ser un objetivo para pensar realmente en una educación en serio, para saber qué necesitamos, a dónde queremos ir, cuál es nuestra realidad. Y sobre esas bases, si no podemos hacer un buen diagnóstico, nunca vamos a poder tener un objetivo certero. Tengamos primero un diagnóstico de lo que es nuestra realidad latinoamericana y sobre eso empecemos a construir. Muy piagetiano, ¿no? Si se quiere, muy vigotskiano. Si no tenemos una base sólida, y si no la conocemos y no sabemos cuál es nuestra base sobre la cual queremos construir, mal vamos a poder operar sobre esa realidad para intentar mejorarla o hacer de nuestra realidad una realidad mejor. Porque ¿qué deseamos para nuestros jóvenes y para nuestros estudiantes? Que sean hombres y mujeres felices. A Y mim, esa felicidad, sí, perdón, Wilton, y esa felicidad tiene que ver con esto, ¿no? Con conocernos. sim, a mim me gusta muito esta perspectiva inclusiva que traz e que tem muito a ver com nosso desenvolvimento, não? Eu gostaria de pedir as últimas palavras finais, já estamos a tempo, e agradecer muito e depois eu finalizo. Bueno, gracias, Wilton. Eh, Me gusta siempre terminar, no quiero cansarlos, pero me gusta siempre terminar con un poema muy breve, un cuento muy breve de Eduardo Galeano. Eh, Comentos, me gusta decir que cuando leí por primera vez hacia fines del siglo pasado, cuáles eran los objetivos de la educación, y entonces el presidente de las Naciones Unidas dijo que en realidad el objetivo era una utopía. Y yo cuando escuché esa palabra, francamente me molestó un poco, porque como todos sabemos, la palabra utopía implica algo que no se puede alcanzar. Entonces, leyendo, muchos años después, encontré un poema de Galeano, que no recuerdo de memoria, nuestro gran, querido escritor uruguayo Eduardo Galeano, que decía algo así como, camino 2 pasos, se aleja 2 pasos, camino 10 pasos, se aleja 10 pasos. Entonces, ¿para qué sirven las utopías? Para eso sirven, para caminar. Y eso es la educación, ¿no? Un caminar hacia un mundo mejor, que es posible, que no es una utopía. Muchas gracias, querido Wilton. Excelente. Esta é a live cultural sobre educação na América Latina. Teve a participação da professora Hidalgo, da Argentina. É uma atividade do Laboratório de Comunicação e Tecnologia Labtec, da FATEC Itaquaquecetuba, Centro Paula Souza, com auxílio pesquisa da Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Professora, e que venha outras atividades, outras formas de dividirmos aqui a nossa produção, nossas informações. Teremos aí, agora em novembro, um colóquio, né? Estamos organizando junto com a professora Elizabeth Herrera, e agradeço muito a sua instituição e também propriamente a você pela colaboração. Muitas graças. Cariño muy grande para todo San Pablo, para todo Brasil, pero especial para Itacua.
Ah, muchas gracias. Chao. Cariños, cariños. Chau, chau. Chao.